Hola, buenas noches. Estamos aquí otra vez en Aprender 3C. Le damos la bienvenida a esta nueva charla. Espero que nos estén escuchando. Así que estamos acá con Carlos Javier Di Salvo. Otra vez vamos a tener sobre redes sociales para comenzar y amenizar Aprender 3C. Mientras estamos preparándonos alguna cosita acá con Javier, mientras el sitio. Ustedes habrán visto esta semana que hemos incorporado un nuevo espacio que es el foro de Aprender 3C. Allí los queremos invitar a los que quieran loguearse. Pueden entrar y pueden tranquilamente compartir con nosotros distintas reflexiones. Todavía no hemos iniciado algún debate en especial, pero ya mañana ya Javier nos va a tirar algunas consignas para que podamos seguir reflexionando en nuestra comunidad de aprendizaje. ¿Está? Bueno, vamos a la presentación de Javier. Muy bien, acá lo tenemos a Javier Di Salvo. Bien. Licenciado en Sistemas de la Información por la Universidad Nacional de Luján, obtuvo en Flaxo la Diplomatura Superior en Educación y Nuevas Tecnologías, se recibió de especialista universitario en Sistemas. Mi nombre es Carlos Javier Di Salvo, trabajé en todo lo relacionado con las TIC Educación desde hace varios años, trabajando en distintos niveles del sistema educativo, desde trabajar desde lo que es el jardín de infante, preescolar, pasando por primaria, secundaria, terciario, universitario, adultos, y en todos los casos siempre trabajando con estudiantes, docentes y directivos. Antes de comenzar, agradecerle a los compañeros de Aprender 3C por la invitación. E intentando un poco ver a ver de qué forma hacemos esto de trabajar en red e intentar no ser demasiado expositivos justamente en esta charla que voy a estar intentando llevar adelante. ¿Qué les propongo para intentar evitar esto? Que ustedes jueguen con las redes sociales. Que tuiteen, que posteen en diferentes entornos, Facebook, Google+, fotos en Instagram, donde estén, que puedan ser partícipes también de esta charla que vamos a llevar adelante, y que hoy comienza, pero como bien les comentaba Fernando antes de tener el primer corte, vamos a intentar mantenerla viva a través del espacio que nos proveen Aprender 3C, justamente para que esto no sea simplemente 30, 40 minutos de un tema en particular, sino que podamos seguir enriqueciendo esta charla con los aportes de todos. Me parece que por ahí va a estar el secreto justamente de poder trabajar en red. Si no, caeríamos en una exposición, en algo vertical, y la idea es justamente ahora dar algunas puntas, dar algunas ideas, algunos interrogantes, para que podamos seguir trabajando, aportando un espacio común, hoy trabajando acerca de las redes, y mañana junto a esta comunidad que está queriéndose iniciar, con diferentes temas que tengan que ver con las ganas de aprender que tenemos todos, ¿no? Por eso creo que estamos acá, por eso creo que estamos en comunidad, porque tenemos ganas de aprender cada vez más. Redes sociales, gestión de comunidades de aprendizaje en línea. La verdad que lo que se fue generando durante la semana a través de las distintas redes sociales es justamente eso, justamente es trabajar en red. Lo que lograron ustedes desde el otro lado, siendo partícipes también de esta charla, eso es trabajar en red. Ustedes ahí tienen mi dirección de Twitter.
para que puedan agendarla, para que puedan involucrarme en sus comentarios y a partir de ahí empezar entonces a que ustedes tengan el protagonismo del otro lado de la pantalla, estén en el lugar del mundo donde estén, que podamos justamente establecer esto, usar la web como un medio para empezar a comunicarnos. Vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible, dado los tiempos, dado que ya para muchos es la hora de la cena, así que vamos a empezar a charlar un poquito acerca del tema. Cuando estaba preparando la charla y dije redes sociales, y hay algunas preguntas que son claves, y me acordé de un músico cuartetero, que la gente quizás de Argentina lo conozca, que es Sebastián, que decía ¿cómo, dónde y cuándo? Y justamente la pregunta para esto de las redes sociales es ¿cómo, dónde y cuándo? Y yo le agregué ¿para qué? Es muy fácil cuando hay una cuestión de comunicación hoy por hoy decir armamos un grupo en Facebook. Y es lo primero que se nos ocurre, una cuestión de comunicación, Facebook, grupo, y automáticamente ya están generados los canales para que una comunicación sea rápida e instantánea. Y también decía la canción de este cuartetero que decía, ¿cómo, dónde y cuándo me vas a dar el sí que te estoy esperando? Y el me vas a dar el sí que te estoy esperando justamente lo tomo porque no podemos estar alejados de las nuevas tecnologías hoy por hoy en los distintos ámbitos de donde circula la información. En el caso de las bibliotecas, en el caso de las escuelas. ¿Cuándo me vas a dar el sí que te estoy esperando? Es porque la cultura del afuera tiene que estar justamente en esos espacios. Lo que se generó afuera, lo que se está generando en la sociedad, tiene que estar dentro de la escuela, tiene que estar dentro de las bibliotecas y en todo lugar donde la información es importante. La información tiene que empezar a circular. La información ya circula, pero tiene que circular mucho mejor todavía. Entonces la premisa para arrancar con esta charla es justamente redes sociales, cómo, dónde, cuándo y para qué. ¿Qué te vamos a tratar? Un poquito saber dónde estamos situados, dónde vivimos hoy por hoy, qué características tienen nuestros estudiantes, las personas que están accediendo ya a la información de diferentes lugares, cómo lo hacen, de qué forma. Vamos a dialogar acerca de qué son las redes sociales. Cuando hablamos de redes sociales, entender primero qué es lo que son, cuáles son sus características, qué redes sociales se recomiendan o se podrían utilizar en educación, por qué una o por qué otra, y si mi institución tiene que estar en las redes sociales, sí o no. ¿Lo conocen? Esto es parte del lugar donde estamos viviendo hoy por hoy muchas de las personas que están conectadas. Hoy por hoy estamos transitando un mundo híbrido, ¿sí? Entre lo que es el mundo real, físico, y lo que es la virtualidad. Y si tomamos a cada uno de ustedes, si nos tomamos nosotros y vemos qué porcentaje de mi vida paso en la realidad física y cuánto paso en la virtualidad, seguramente dependiendo de las modalidades de cada uno, las características, trabajos, gustos, uno va a poder decir que la vida de uno transcurre tanto tiempo en la presencialidad y tanto tiempo en la virtualidad. Y llega un momento en el que, para muchos, no existe una barrera entre la virtualidad y la presencialidad. Para muchos quizás sí, tienen bien en claro cuando entran y cuando salen de un espacio. Pero hoy por hoy, a través de los dispositivos móviles, a través de los diferentes recursos que tenemos, uno prácticamente es como que esas barreras, esas fronteras que había entre la presencialidad y la virtualidad, dejan de existir. Y empezamos a convivir en un lugar al que podemos denominar ciberespacio, que seguramente, y ya lo vamos a estar charlando, tiene sus características, porque es ahí donde se dan muchas de las redes de las cuales estamos transitando hoy por hoy.
Si vivimos en un espacio, tenemos reglas, tenemos costumbres, estamos en un lugar determinado, hacemos cosas, miramos qué es lo que se hace, aprovechamos, y entonces podemos hablar que justamente hoy por hoy estamos transitando por una cultura diferente. En esta nueva sociedad estamos transitando en una cibercultura, donde la forma en la cual nos comportamos, en las cuales convivimos, en las cuales nos relacionamos con los demás, es muy distante a lo que veníamos haciendo años anteriores en la presencialidad. Estamos segurísimos, y eso no lo discutimos, que la comunicación cambió. La comunicación tradicional que teníamos allá por los 90 no es la misma que tenemos ahora. Estamos hablando de una comunicación globalizada, en el cual prácticamente podemos hacer todas las actividades de nuestra vida que antes hacíamos en la presencialidad, hoy por hoy la podemos estar haciendo en la virtualidad. Y mucho de eso tiene que ver justamente la web 2.0, que nos permitió salir de ese estado de ocio, de usuarios pasivos de la web, a convertirnos en usuarios activos, en usuarios que tienen la palabra, que tienen voz, y que son parte y que crean ese ciberespacio. Dejamos simplemente de consumir y ver las cosas bonitas que solo unos pocos podían dejarnos a disposición, y empezamos nosotros a formar y a ser parte de esa cibercultura. Esto fue tan vertiginoso que para muchos fue muy beneficioso, y en cambio para otros, como pueden ver ahí en la imagen, resultó caótico. Que todos podamos aportar, que todos podamos sumar, implica que para muchos caímos en un estado de infoxicación. ¿Qué significa que caímos en un estado de infoxicación? Que hay mucha información dando vuelta. Hay mucha información que está en internet circulando y que no todo es viable. Mucha de esa información que está dando vuelta es lo que se denomina infobasura. Y a partir de ahí los usuarios, las personas que conviven en el ciberespacio, van a tener que tener algunas características. Van a tener que saber de qué forma diferenciar la información que es veraz de la cual no la es. ¿Qué información es más importante que otra? Y a partir de ahí empezamos a hablar de lo que son los curadores de contenido. Esto que les acabo de decir último tiene mucho, pero mucho que ver con el ámbito de la información, con el ámbito de la educación. Nos encontramos con nuestros jóvenes dando vuelta en internet, recurriendo a información, consiguiendo información, que muchas veces no están en condiciones de decir si la misma es real o no. Y ahí es donde seguramente la persona encargada de la información, la persona responsable, llámese bibliotecario, llámese docente, va a tener que justamente cumplir el rol de curador de contenidos. Ver qué información de la que está circulando es pertinente o no para los estudiantes, ¿sí? Para las personas que quieren acceder a la información. Hablamos de la web, estamos hablando o empezamos a hablar de las redes sociales, estamos hablando de estudiantes, y cuando hablamos de estudiantes y hablamos de personas que acceden a la información, tenemos que entender de que, como en todo lugar de convivencia, en todo lugar donde las personas se vinculan, hay cuestiones que hay que tener cuidado, hay que saber ver de qué forma podemos aconsejar, de qué forma podemos prevenir y de qué forma podemos mostrar a las personas que van a estar relacionados con la información cuidados a tener en ese ámbito donde se van a desenvolver. ¿Por qué esto? Porque cuando llevamos un proyecto de redes sociales adelante, no es simplemente, como les decía al principio, creo un grupo en Facebook y soluciono los problemas. Lo que yo debo tener en cuenta es ver qué personas voy a tener en cuenta o qué personas van a ser parte de mi red social, qué personas van a tener vinculación dentro del entorno que yo creo. Y a partir de ahí voy a tener que crear las normas adecuadas para que justamente esas personas que van a estar dentro de mi entorno estén cuidadas, estén protegidas. Y mucho tiene que ver justamente el tema de la privacidad, la seguridad y el uso responsable de Internet. Ahí hay 3 casos de lo más típicos acerca de los cuidados que hay que tener, como es el ciberbullying,
Esto que antes, cuando estábamos en los colegios, realmente el acoso hacia un estudiante era de las 3, 4, 5, 6 horas que duraba la hora de clases, y hoy por hoy eso se va a las 24 horas del día, a través de las distintas redes sociales, a través de los sistemas de mensajería que tenemos a través de los dispositivos móviles. Entonces hay que tener cuidado y hay que prestar atención. Muchas veces no están claras cuáles son las reglas de comportamiento cuando suceden cosas en la web acerca de un alumno que está sufriendo un acoso, por ejemplo, a través de sus compañeros, y pasa que la escuela hace lo que se llama la vista gorda, no presta atención, o puede pasar de que muchas veces no sabe de qué forma tiene que llevar adelante estas cuestiones. Y son cuestiones que hay que tener en cuenta para que justamente el ambiente en el cual se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un lugar seguro. El caso de grooming, personas mayores que se hacen pasar por niños justamente para tener una amistad. El caso del sexting, que tiene que ver con el envío de imágenes a través de los diferentes dispositivos, imágenes de contenido sexual. Entonces, a partir de que estamos pensando en un proyecto que tiene que ver con las redes, hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Una de ellas justamente es esta de la que estamos tratando. ¿De qué forma voy a tener presente el tema de la seguridad, la privacidad y la responsabilidad en las redes sociales con mis estudiantes? Muchos de nuestros estudiantes viven en las redes sociales, viven en la web, viven a través de los dispositivos en los cuales se pueden comunicar, y a partir de ahí van creando su identidad. Hay una etapa en la cual el estudiante se prueba. ¿Qué significa que se prueba? Es lo que nos pasa a todos. Cuando ponemos o posteamos, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando el me gusta, estamos esperando que nos comenten, y dentro del entorno del estudiante ellos hacen exactamente lo mismo. Ven y prueban, postean de un tema, postean del otro, ven de qué forma pueden ser más aceptados dentro de la virtualidad, cómo consiguen tener esa fama que como adolescentes los lleva justamente a posicionarse en ese grupo social en el cual están involucrados. Y este es otro de los temas que hay que tratar. ¿De qué forma se construye justamente esa identidad digital? Ese espacio en el cual, si ahora nos googleamos y escribimos nuestro apellido y nombre, tenemos que ver qué es lo que aparece de nosotros. Y hacernos una pregunta: ¿es eso lo que quiero ver? ¿Es eso lo que los demás tienen que ver de mí? Y muchas veces hay etapas y hay edades en las que esas cuestiones no se tienen en cuenta. Entonces, a partir de ahí también, la voz del docente es el que tiene que guiar justamente a los estudiantes en esta identidad digital. Ver de qué forma ellos pueden construir su identidad digital y ver de qué forma ellos pueden construirse a través de estar en la web justamente de una forma en la cual sea agradable para ellos. Utilizar las redes sociales nos convierte en docentes ¿de qué tipo? ¿A qué me refiero? Hoy por hoy se dice que nuestros estudiantes son estudiantes 2.0. Y yo hago dos preguntas. ¿Realmente son nuestros estudiantes 2.0? Y si no es así, ¿cómo se consigue que nuestros estudiantes sean 2.0? Nosotros sabemos que nuestros estudiantes han cambiado muchas formas, muchas prácticas que son distintas a las que teníamos nosotros años anteriores. Ellos ya no leen de corrido desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, sino que ellos van saltando de un lugar hacia el otro. A ellos no les entusiasma tanto la lectura netamente del texto, sino que, entre otras cosas, les agrada lo que es el multiformato, lo audiovisual. Ellos no pueden concentrarse tanto o mucho tiempo en una lectura definida,
sino que ellos están acostumbrados a trabajar con diferentes tareas, esto que se llama el multitasking. ¿Y qué sucede con los docentes? ¿Somos docentes 2.0? ¿Un estudiante será 2.0? Sí y solo sí, el docente es un guía adecuado para que él llegue a obtener esas competencias. ¿Cómo obtengo yo una enseñanza, un aprendizaje 2.0? En una tabla que leí alguna vez decía que si hay un docente 1.0 y un estudiante 1.0, va a haber un aprendizaje 1.0. Si hay un docente 1.0 y un estudiante 2.0, también va a seguir habiendo un aprendizaje 1.0. Y que va a haber un aprendizaje 2.0 justamente cuando el docente sea 2.0 y pueda guiar al estudiante hacia el aprendizaje justamente 2.0. Muchas veces se habla esto de las generaciones. Decimos, no, los chicos saben todo. Y según la época en la cual nacimos, decimos, vos sos nativo o vos sos un inmigrante digital. Esa terminología está un poquito dejada de lado ya, dado que sabemos que hay chicos, jóvenes, que no hacen tanto uso de la tecnología, y que hay personas que no nacieron justamente con el dispositivo debajo del brazo, pero que le dan un uso adecuado y justamente se convierten en personas 2.0. Una terminología que suelo usar en cuanto a la convivencia en el ciberespacio es justamente la de turista y habitante del mismo. Y piensen qué sucede con ustedes en sus lugares de origen, donde ustedes viven actualmente, donde ustedes son habitantes, ¿cuál es su forma de proceder? ¿Y qué sucede cuando ustedes se desplazan o se van a pasear hacia cualquier otro lugar del país, del mundo? Fíjense las actitudes que tienen en un lugar y que tienen en otro. En un lugar trabajamos, creamos el espacio, y en otro simplemente vamos y aprovechamos lo mejor de ese lugar. Y justamente eso es lo que sucede en el ciberespacio, lo que sucede en la web. Las personas que son habitantes crean ese espacio, viven la cibercultura, crean la web, participan, aportan. Y en cambio el turista, ¿qué es lo que hace? Simplemente va, consume, toma, ve los recursos que dejaron a disposición los demás y vuelve nuevamente a la realidad. Entonces hay una clara definición en cuanto a conceptos que tienen que ver de qué forma yo interactúo con los demás, de qué forma yo interactúo en la web, qué aporto, o simplemente soy un turista que voy, tomo lo mejor y luego regreso no dejando nada. Al hablar de redes sociales, ¿qué es lo primero que se nos cruza en la cabeza? Seguramente las dos plataformas de redes sociales más utilizadas en la actualidad. Se nos cruza cuando hablamos de redes sociales, enseguida pensamos en Facebook, enseguida pensamos en Twitter. Y en realidad lo que tenemos que saber es que las redes sociales existieron siempre. Siempre que hay dos personas o más comunicándose, hay una red social. Siempre que la comunicación se da, estamos hablando de que existen redes sociales. La mejor forma de llamar a estos software, a estos aplicativos, son justamente plataformas de redes sociales. ¿Qué es lo que permiten? Permiten amplificar la comunicación, permiten potenciarla. Comunicaciones que antes de otra manera hubiesen sido imposibles, hoy por hoy, gracias a estas plataformas, se hacen realidad.
Cuando hablamos de una red social hay elementos que tenemos que conocer. Y lo hablamos en forma genérica. Cualquier red social está compuesta por nodos que están conectados entre sí por enlaces. Para nosotros esos nodos van a ser las personas y esos enlaces van a ser los vínculos que vamos a crear. También podemos definir algunos otros términos, como es el término grado, ¿sí? Que son los diferentes vínculos o enlaces que existen de una persona. Y también los nodos puentes, que son más que importantes. Los nodos puentes son los que nos van a permitir a nosotros pasar y conocer a otros nodos. Nosotros como personas sabemos que muchas veces llegamos a contactarnos con otras personas a través de personas que estuvieron en el medio. Que si esas plataformas de redes sociales no hubiesen existido, hubiese sido imposible que eso ocurra. Si ustedes alcanzan a ver la imagen, van a ver de qué forma la gente puede contactarse entre sí, en una red offline y en una red online. En el caso de la red offline, pueden apreciar en esa red presencial cómo en el centro tenemos a una persona en la cual tiene sus círculos bien diferenciados. Y que si prestamos atención va a haber muy pocas posibilidades que una persona que esté en Nueva York, por ejemplo, pueda contactarse con algún amigo mío de la escuela. Es imposible, salvo que yo pueda organizar algún evento en el cual los involucre, es imposible que puedan cruzarse. Y si coinciden en un lugar, ¿qué posibilidades hay que puedan dialogar de algún tema específico? Y eso realmente es una lástima, porque quizás tienen temas en común que serán del agrado para poder conversar entre ellos. ¿Qué sucede en cambio en las redes online? Es como que las barreras, esas líneas que pueden diferenciar mis diferentes círculos, independientemente del lugar donde se encuentren, puedan comunicarse uno con otro. Y de esa forma, si mis amigos pueden vincularse, pueden darse cuenta que entre ellos hay un tema en cuestión, hay un tema en el que coinciden, también pueden vincularse entre ellos. Las redes online, justamente estas plataformas de redes sociales, permiten eso. Que las personas estén en el lugar del mundo que estén, puedan contactarse una con otras. Que uno pueda pertenecer a un grupo y que pueda conversar de los temas que les interese. Ya sea un tema general en el cual yo me vinculo con todos mis amigos y hablan de temas cualquiera sea, hasta poder generar redes sobre temas específicos. Al pensar en implementar un proyecto de redes sociales, estamos viendo que hay muchas variables que tengo que tener en cuenta, que no puedo dejar libradas al azar. Estuvimos hablando de las características que van a tener las personas con las cuales me voy a vincular en esa red social, llámese alumnos, cuáles son sus características, qué esperan, cómo tengo que protegerlos en el medio en el cual les estoy dando acceso. Estuvimos viendo que si voy a participar de un espacio colaborativo, tengo que ser partícipe del mismo, porque si no estaría usando un espacio 2.0, siendo un individuo 1.0, y eso no permitiría ni que crezca yo, ni que crezcan los demás. Y ahora tengo que pensar, o empezamos a pensar, ¿qué red social va a ser la más conveniente para mi proyecto? Hay muchas definiciones, muchas formas de caracterizarlas a las redes sociales. Nosotros vamos a tomar algunas, donde muchas de esas se van a entremezclar. Primero vamos a dar dos definiciones que las engloban a todas. Si una red social puede ser horizontal, o una red social puede ser vertical. Las redes sociales horizontales
son redes sociales generales, son genéricas. Los usuarios se conectan a un espacio y tengo la posibilidad de conectarme con cualquier usuario que se conecte en esa red. Pensemos en el caso típico de Facebook. Yo me conecto a la red social Facebook y potencialmente cualquier persona que esté conectada a la red puede contactarse conmigo. Después uno podrá crear grupos sobre diferentes temas dentro de esa red social, pero siempre va a existir la posibilidad de que un usuario, de que un participante pueda contactarse conmigo. Entonces, empecemos a pensar, ¿quiénes van a ser las personas que van a estar dentro de mi red social? ¿Me va a interesar a mí que esas personas luego puedan vincularse una con otras? Tenemos las redes sociales verticales, que justamente la diferencia es que si yo creo grupos dentro de esas redes sociales, que generalmente son temáticas, no hay posibilidad de que una persona de un grupo pueda contactarse con personas de otro grupo. Las redes sociales verticales generalmente están creadas por unas personas, que es justamente el que tiene el poder de ese espacio. El que dice de qué tema se va a hablar y que los integrantes que se sumen, o que él sume, van a empezar a conversar sobre ese tema específico. Y como les decía, no hay forma que las personas que están involucradas en esa red social hablando de un tema determinado puedan involucrarse luego con otras personas que estén conversando de otros temas o que estén en otros grupos. Como ahí lo dice, son redes sociales múltiples, incomunicadas y generalmente, como les decía, son creadas para conversar sobre un tema determinado. ¿Qué tipo de red social quiero yo en cuanto a la comunicación? ¿Cómo voy a querer yo comunicarme con los demás miembros de esa red social? ¿Y cómo voy a querer que los miembros de esa red social se comuniquen entre ellos? Ahí podemos apreciar tres topologías clásicas de redes. La que ustedes pueden ver en color azul es una red centralizada. Y si miramos un segundo su topología, cómo está armada, nos vamos a dar cuenta de que cada uno de los nodos está aislado entre sí, salvo por ese nodo central. Y si nosotros ponemos ahora el dedo justamente en ese centro y lo tapamos, van a ver que los demás nodos quedan aislados, sin saber qué hacer. Y piensen en esa comunicación centralizada. Si es eso lo que yo quiero para mi grupo, para mi red social. Si vamos al centro, vamos a ver una topología de red descentralizada, donde ya podemos observar que no hay un solo centro, sino que hay varios puntos centrales, en los cuales hay varios nodos que convergen en ese, que se enlazan a ese nodo. Y que si alguno de esos nodos llega por alguna cuestión a desaparecer, son menos los nodos que quedan aislados. Si pensamos en la red centralizada inicial, podemos pensar en una clase totalmente expositiva, en la cual si esa persona deja de emitir, los demás nodos, las demás personas no sabrán qué hacer. Si pensamos en la del centro, en la red descentralizada, quizás podemos verlo como una dinámica de grupo, en la cual muchas veces lo que se genera es
dentro de un grupo de personas, separarlas, trabajar en grupos, trabajar en equipos, donde muchas veces lo que sucede, hay una persona que lleva el rol del que transmite. Y las demás personas siguen ese líder. En el caso de ese líder deje de funcionar, deje de emitir, los demás nodos, las demás personas de ese grupo no sabrán qué hacer. Ya igualmente en esa forma de topología vamos a observar en esa comunicación que ya los riesgos de que todos quedemos colgados son menos. Piensen en lo que sucedió al principio de esta comunicación, donde justamente todos estábamos esperando esta transmisión. Y si esta transmisión no salía, cada uno de sus hogares o en el lugar donde esté, iban a quedar aislados sin saber qué hacer, esperando que alguien desde este lugar empiece a tomar el control de la transmisión. Y por otro lado, en color amarillo tenemos la red distribuida, donde yo lo que propongo acá justamente es una comunicación totalmente horizontal, donde cada uno tenga el mismo rol, donde cada uno pueda aportar, donde cada uno pueda contactarse con cualquiera de las personas de la red. Y si ustedes prestan atención a la topología y tapan alguno de esos nodos, van a poder apreciar que nunca ningún otro nodo queda suelto. Siempre queda conectado con algún otro miembro de esa red. Entonces agregamos un factor más al pensar en un proyecto en el cual voy a comunicarme con personas. ¿Qué tipo de comunicación quiero que se establezca en la misma? ¿Quiero líderes? ¿Quiero personas que lleven adelante todo el proceso? ¿Quiero que todos tengan el mismo rol? Son preguntas que voy a tener que hacerme al momento de pensar mi proyecto. Y seguimos caracterizando las redes sociales. Ustedes pueden apreciar en la diapositiva 5 de las redes sociales más utilizadas, más conocidas, en las cuales, como su nombre lo dice, son redes sociales de propósito general, en las cuales uno puede involucrarse con cualquiera de las otras personas que pertenecen a la misma. ¿Voy a usar una red social general para mi proyecto? Si voy a utilizar Facebook, ¿qué usaré? Utilizaré grupos, utilizaré una página, me moveré con mi perfil a través de diferentes grupos que ya existen. Y a partir de acá tenemos que ver qué tipo de vinculación voy a tener yo en las redes sociales. Primero, para el autoaprendizaje. Este autoaprendizaje que debe ser primordial hoy por hoy en la era en la cual estamos. Ya sabemos que el aprendizaje es para toda la vida y que es importante saber cómo aprender. Entonces, tener mi perfil en diferentes redes sociales y saber vincularme con las personas más adecuadas seguramente va a permitir un autoaprendizaje constante y eficaz. O voy a necesitar trabajar con grupos de personas. O yo lo que quiero hacer es dar a conocer un proyecto, dar a conocer mi institución. ¿Qué quiero hacer yo con mi proyecto? ¿Cuál va a ser mi rol? Y a partir de tener eso presente, ver qué red social voy a utilizar. Si en mi proyecto lo que quiero hacer es, tengo un tema definido, quiero vincular a personas, en este caso quiero vincular a estudiantes,
tengo diferentes alternativas, diferentes formas para hacerlo. Una de ellas será crear los grupos en Facebook. Como les dije en un primer momento, es la alternativa más común, más simple, más fácil para poder trabajar. ¿Por qué? Porque mis estudiantes ya están ahí. Al ellos ya estar ahí, es mucho más fácil entablar la comunicación. Ahora, ese grupo de Facebook me brinda todas las herramientas que yo necesito para poder trabajar. Debo pensar primero en qué red social voy a utilizar, o primero debo pensar cuáles son mis objetivos pedagógicos, cuál va a ser la metodología que voy a implementar, cuáles son las características de mis estudiantes, y luego ahí voy a pensar qué red social es la que se adapta a mis necesidades. Y vuelvo a preguntar, ¿un grupo de Facebook siempre se adapta a mis necesidades? ¿Lo puedo usar con cualquier tipo de estudiantes? Después, abajo de los grupos de Facebook, les propongo otros 5 aplicativos de las denominadas redes sociales educativas. ¿Qué son las redes sociales educativas? Son justamente plataformas que fueron creadas con el fin de llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual lo que hacen es combinar lo mejor de las redes sociales con lo mejor de los entornos virtuales de aprendizaje. Cuando sigamos avanzando en la presentación les voy a estar mostrando el caso de Edmodo, que justamente es la red social educativa más utilizada en la actualidad. Cuando hablamos de las redes sociales verticales, dijimos que hay redes sociales que son temáticas. Y justamente si nos ponemos a explorar la web, si ustedes ahora googlean y escriben redes sociales verticales, redes sociales temáticas, van a ver que hay un sinfín de redes sociales, de espacios sociales, que están justamente invitando a las personas a tratar, a debatir sobre diferentes temas en cuestión. Temas que tienen que ver con lo que ustedes se imaginen y de lo que no se imaginen, ¿sí? Yo, por ejemplo, por nombrarles algunas, les comento que hay redes sociales para viajeros, para artistas, para profesionales, que hay redes sociales en las cuales la gente comparte sus sueños, en los cuales habla de proyectos culturales, y justamente hay redes sociales temáticas vinculadas a la educación. ¿Debo pertenecer yo a una de estas redes sociales? ¿Me interesa a mí, como individuo, poder involucrarme, poder tener comunicación con personas con los mismos intereses que yo? ¿Para qué me va a servir? ¿Puedo recomendarle a mis estudiantes, ya sea para un proyecto, ya sea para un aprendizaje continuo, que se involucren dentro de una de estas redes sociales? Seguramente primero tendré que conocerlas, tendré que haber interactuado, ver realmente la confiabilidad y los aportes que puede darme, y luego sí estaré en condiciones de poder recomendarlas. Y es esto de lo que se trata, poder tener la vivencia en las redes sociales, poder vivenciar diferentes proyectos, diferentes estilos de comunicación, y a partir de ahí ser un propagador de las mismas. Ya hablamos entonces que puede haber 3 grandes formas en las cuales yo puedo utilizar las redes sociales o debería utilizar las redes sociales. Para mi aprendizaje, para mis tareas y para dar a conocer mis proyectos o el lugar donde yo me desenvuelvo. Y hasta hace muy poco solamente hablamos de las TIC. Hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero ya están viendo cómo este entorno en el cual nos estamos desenvolviendo no nos alcanza simplemente con esa denominación.
y empezaron a surgir las TAC, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y empezaron a surgir las TEP, las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Y empecemos a notar esto. Empecemos a notar cómo están las redes sociales, cómo contactarme con otros, cómo están en lugares en los cuales se hablan temas que me interesan. Empieza a tener sus beneficios. Esas tecnologías me sirven para aprender, me sirven para conocer, me permiten empoderarme, me permiten participar. Entonces, estar en las redes sociales, generar espacios de comunicación, tiene beneficios. Tiene beneficios porque además de aprender, además de darme a conocer, además de aportar, me permite vincularme. Me permite generar empatía con el otro. Me permite generar compromisos. Y si yo logro generar un compromiso dentro de esa red social, con cada uno de los integrantes, seguramente mi objetivo de pertenencia, de creación, va a llegar a su fin. Como hablábamos en un principio, nadie puede negar que si miramos a nuestros jóvenes, que si nos miramos nosotros, que si miramos nuestras casas, si miramos muchos de nuestros lugares de trabajo, no encontramos los mismos dispositivos que encontrábamos antes. Y no porque los dispositivos sean lo esencial, sino porque los dispositivos son los medios para. Fíjense que les nombré la casa, les nombré los individuos, muchos espacios de trabajo, muchos empresariales. Han cambiado la forma de comunicación. Estamos en el afuera, una nueva cultura. ¿Y por qué digo en el afuera? Porque vamos a necesitar que esa cultura del afuera ingrese en nuestras aulas. ¿Ingrese para qué? Justamente para poder expandirla. Y contradictoriamente, ingrese para poder voltear afuera esas paredes y generar lo que se conoce el aula expandida. Que a través de nuestros dispositivos, a través de relacionarnos en las redes sociales, a través de las diferentes herramientas que nos propone la web 2.0, podamos hacer que nuestras asignaturas, nuestros espacios, vayan más allá de las horas de clase. Que podamos estar aprendiendo constantemente. ¿Siempre voy a poder hacer una aula expandida? ¿Bajo qué contexto? No siempre lo que funciona en un lugar me funciona en el otro. No siempre si estoy en un establecimiento y establezco un proyecto, ese mismo proyecto con las mismas características va a funcionar en otro lugar. Estamos nombrando varias variables que debo tener en cuenta durante un proyecto de redes sociales. ¿En qué institución estoy trabajando en ese momento? ¿Quiénes son los directivos y cuáles son sus políticas? ¿Cuál es la conectividad dentro de esa institución? ¿Cuál es la conectividad de los miembros que participan de esa institución? Fuera de la misma. ¿Cuáles son mis características? Y esas variables se tienen que ir redefiniendo en cada contexto donde voy con un proyecto. No todos sirven en todos los lugares. Entonces, cada proyecto de redes sociales
cada proyecto relacionado con las TIC debe redefinirse en cada espacio y en cada lugar donde me traslado, donde voy a querer que mis estudiantes aprendan. Otra característica, otra alternativa, es esta de lo que es el aula invertida. Esta posibilidad que justamente nos brindan las conexiones, nos brindan las TIC. Dejarlo transmisivo, dejarlo puramente teórico, a través de videos, a través de lecturas, a través de diferentes enlaces, para que los estudiantes puedan hacer en sus hogares, y dejar en la presencialidad justamente el debate, la charla, cambiar lo que antes era la tarea para hacer en casa, hacerlo en clase. Lo que antes era lo expositivo, lo hacíamos en el aula presencial, que quede para el hogar. Para eso tenemos que hacer un buen uso de los recursos que tenemos hoy por hoy. ¿Es todo tan simple? No, seguramente no. Nos vamos a encontrar con muchas resistencias. ¿Resistencia de qué tipo? Resistencia de colegas que no ven en las redes sociales, que no ven en las TIC un potencial, sino que lo ven como un freno. En los directivos, que se ven inundados justamente por esta nueva cultura y que no saben qué hacer, y que quizás la forma más fácil de saber qué hacer es prohibirla. Nos vamos a encontrar con resistencia quizás con los padres de nuestros estudiantes. Habrán escuchado seguramente en más de una oportunidad, y a quién no le pasó. ¿Qué estás haciendo? ¿O en dónde estás? Estoy en Facebook. ¿Por qué no te pones a estudiar? Sin nunca ver la posibilidad que en ese espacio justamente se esté dando la interacción con otros compañeros, con el docente, en el cual se esté dando el proceso de enseñanza-aprendizaje en esa red social. Si hoy nos encontramos con dos mismas situaciones, pero en diferentes medios. Un estudiante leyendo un libro durante toda una tarde y un estudiante en la computadora también durante toda una tarde, y preguntamos qué es mejor, qué es peor. Seguramente nos vamos a estar encontrando con que muchos dirán, muy bien, estuviste leyendo un libro durante toda la tarde. Y nadie verá como positivo, o muy pocos lo verán como positivo, que una persona que estuvo toda la tarde pudo haber estado haciendo exactamente lo mismo. Nuevos roles, seguramente. Seguramente el docente va a tener que trabajar no tanto como el que posee todo el saber, sino que justamente va a tener que trabajar como el que lleva adelante esa orquesta, el que hace uso de todas las posibilidades que nos brinda hoy justamente Internet, la que nos brindan las web 2.0, las que nos brindan las redes sociales, hacer un uso correcto de la misma para brindarle toda la posibilidad a los estudiantes para que puedan aprender. Ya hoy todos o muchos, seguramente los que están del otro lado, están de acuerdo en que el rol del docente hoy pasa a ser un dinamizador, un motivador, un guía. ¿Y qué rol queremos para nuestros estudiantes? ¿Queremos un estudiante que sea activo? ¿Queremos un estudiante que construya su propio aprendizaje? Debemos darle las herramientas adecuadas para que eso ocurra. Y volvemos a la misma pregunta que le hacíamos o que les hacía en un principio. ¿Qué plataforma voy a elegir? Nombramos un montón de variables a lo largo de esta charla. ¿Qué plataforma voy a elegir para mi proyecto? Voy a elegir Facebook, voy a elegir Twitter, voy a elegir Google+, voy a elegir Edmodo, alguna otra dependiendo de las características del alcance que quiero que tenga mi proyecto.
¿Por qué podría usar Facebook? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué herramientas me posibilita que otras herramientas no me lo dan? ¿Voy a trabajar con grupos? Todos mis estudiantes están en Facebook. Seguramente la comunicación va a ser muy rápida e instantánea. ¿Con eso alcanza? ¿Alcanza con que solamente presente los canales para la comunicación? ¿Y qué va a circular por esos canales? Nuestro rol es fundamental. No nos puede alcanzar simplemente con decir, establezco las vías de comunicación. Debo darle vida a esa comunicación. En Facebook seguramente podré crear encuestas, podré crear eventos, podré subir archivos para compartir, podré crear un espacio para compartir o para crear documentos colaborativos, pero Facebook tiene que ser simplemente la estructura inicial de comunicación. Como docente debo manejar esa orquesta de una forma que a esa vía, a ese canal de comunicación, pueda agregarle otros recursos. Puede agregarle otros recursos que me proporciona la web 2.0, trabajar con wiki, trabajar con blog, trabajar con presentaciones, trabajar con documentos de Google Drive, documentos colaborativos, ver de qué forma esos canales, o de qué forma a través de esos canales, hago que la información que fluya sea interesante, que provoque interés en el estudiante y que sea parte de su aprendizaje. Twitter. ¿Todos mis estudiantes tienen Twitter? ¿Todos mis estudiantes saben usarlo? Seguramente no. ¿Eso será un impedimento para mi proyecto si yo sé que tiene un potencial adecuado para llevarlo adelante? ¿Cómo verán mis estudiantes de que yo como docente los lleve a ellos a utilizar una red social que para ellos la conocen en muchas ocasiones pero no conocen de su potencial? ¿Saben usar los hashtags? ¿Saben que tienen mensajes directos? ¿Saben el poder multimedia que tengo a través de publicar imágenes, poder publicar videos? ¿Puedo aprovechar esos 140 caracteres para lograr cosas atractivas y que sean potencialmente fuertes para ellos? Edmodo. Quizás una de las redes sociales que menos conocen si no están en el ámbito educativo. Edmodo, como les decía en un principio, es una red social educativa. Está pensada y está creada para menores de 13 años. Está pensada para trabajar mucho con estudiantes de primaria. Ni siquiera al momento de registrarse necesitan colocar un mail. Es el docente el que le proporciona un código al estudiante para que pueda incorporarse al grupo que él armó para una asignatura específica. No hay forma de que ese alumno pueda vincularse con ningún otro estudiante de otro grupo. Si ustedes ven la interfaz, si alcanzan a verla, o lo pueden googlear, lo pueden buscar, van a ver que la interfaz es muy parecida a la interfaz de Facebook. También permite utilizar microblogging de hasta 140 caracteres en algunos mensajes. Tiene un muro en el cual se puede postear. Tiene una biblioteca en la cual el docente puede subir materiales. El alumno tiene una mochila en la cual puede subir también sus archivos. Se establecen reacciones para los comentarios, en el cual son una especie de me gusta, pero más ampliado. Se pueden crear autoevaluaciones, se pueden crear encuestas. El docente puede agregar sus calificaciones. Y además hay un rol, además del de alumno y de docente, que es el rol de padre, en el cual uno puede entrarle un código parental a los padres y los mismos pueden acceder para ver ciertas partes solamente de la red social, por ejemplo, si hay tareas, cuáles son las calificaciones, si hay algún mensaje del docente. Les estaba hablando de que Edmodo es una red social
que fue creado, fue pensado inicialmente justamente para tener ese cuidado de privacidad, para tener esas cuestiones que están vinculadas con cualquier red social, pero además que toma lo mejor de los campus virtuales, toma lo mejor de los entornos virtuales de aprendizaje. Y esto no quita que el modo no se esté usando también en lo que es la educación primaria, terciaria y también a nivel universitario. Si estamos acá sabemos que en definitiva uno puede hacer uso del espacio como mejor le parezca, sin necesidad de que una herramienta pueda privarme a mí de ser creativo, de utilizarla como me parezca. Tenemos entonces muchas herramientas hasta el momento para poder pensar qué red social voy a utilizar. Dijimos además que tener una red social o estar en una red social no me garantiza ningún éxito si yo no soy un dinamizador adecuado, si yo no establezco los roles adecuados para los estudiantes. Entonces, ¿cómo debo comportarme yo y cómo deben comportarse los demás participantes de la red social para que la misma tenga éxito? Primero debo comprometerme. Si estoy en un grupo en el cual voy a aprender, tengo que comprometerme también brindando parte de mí. Seguramente yo tengo mucho para escuchar, pero seguramente voy a tener mucho para decir. Si los aportes son aislados y nadie retroalimenta esos aportes, van a quedar simplemente eso, siendo aportes individuales. ¿Alcanza simplemente con un aporte para que eso sea suficiente? Claro que no. Se deben plantear objetivos y cada aporte debe intentar ser una sumatoria para el objetivo por el cual está planteada la actividad. Y algo que no debo olvidarme, si voy a trabajar en una comunidad, es la actitud positiva de cada uno de los participantes. Tengo que intentar vincularme afectivamente, que se genere un vínculo entre ellos para que esa red social trabaje en forma comprometida. ¿Qué sucede con las redes sociales en las instituciones? Es fácil vincular una institución a una red social y va a depender mucho de las cabezas, de los líderes. Una red social me hace visible, como institución me hace visible también. Si yo tengo mucho que mostrar, si yo tengo mucho para decir, voy a querer estar en una red social. ¿Qué beneficios o qué me va a proporcionar estar en una red social para mi institución? Primero, el cambio de mentalidad, saber que mi institución se adapta a las nuevas tecnologías. Hacer que mi institución sea partícipe, que pueda brindarle a los demás, que pueda brindarle a la comunidad parte de lo que en ella se genera. Y saber que voy a tener que generar un plan de acción para que mi red social dentro de una institución, o para que mi institución, mejor dicho, dentro de una red social, sea bien vista. Para esto también tengo que tener en cuenta quiénes son las personas de mi institución y tengo que involucrarlas justamente a ellas en las mismas. ¿De qué forma? Dándole los elementos necesarios para que esas personas puedan empezar a trabajar con las nuevas tecnologías. Empezar a trabajar en la web 2.0 y ser partícipe de mi institución en la red social. Que mi red social no sea simplemente un espacio de publicación de contenidos, sino que sea un espacio de interacción.
Ustedes ahí alcanzan a ver algunos de los beneficios de que mi red social, de que mi institución, perdón, esté en una red social. Muchas instituciones en las redes sociales están manejadas por community managers, que justamente cumplen un rol fundamental. En muchos casos eso no puede darse, no puede brindarse que una institución tenga un community manager, que tenga una persona de ciertas características, que sepa manejar y que sepa llevar adelante mi institución en una red social. Pero sí hay cuestiones que son básicas y que son claves. Es saber qué informar, saber en qué momento informarlo, y saber que es importante que debo generar una comunidad. Y si yo genero una comunidad, no solamente debo transmitir información, sino que debo hacerlos partícipes de la misma. Que debo brindar mensajes que van más allá de la pura transmisión de lo que ocurre en mi institución. Que van desde mensajes de aliento, que van desde cuestiones que tienen que ver con las relaciones afectivas. Entonces, crear una comunidad se trata de eso. De que los participantes sean o se sientan partícipes de la misma. Y ahí seguramente voy a lograr éxito en mi comunicación. Como para ir cerrando, que ya me estoy extendiendo demasiado, mucho más de lo pautado, hacer un recuento de lo que estuvimos viendo. Primero, entender que nuestra vida hoy pasa por lo virtual y lo presencial. Que en muchos casos esas barreras hoy ya no se notan, ya no se ven. Saber que debo construir ese espacio virtual tal cual como construyo el presencial. Conocer las características de los miembros que van a ser o que van a formar parte de mi comunidad, de mi red social. Entender que muchas veces ellos piensan y actúan de una manera muy distinta a la cual lo hacíamos nosotros a su edad y que debemos adaptarnos, que no debe haber un choque de culturas, que nuestra cultura tiene que acercarse a ellos. Entender que hay muchas cuestiones que tengo que tener en cuenta al momento de implementar un proyecto de redes sociales. Y que el primero no es pensar en qué red social voy a utilizar. Es pensar en mi propuesta pedagógica, pensar en mi metodología, pensar en la característica de mis estudiantes, pensar en sus edades, pensar en los cuidados que van a tener al momento de estar en la web. ¿Cuál es mi responsabilidad como docente? ¿Cuál es mi responsabilidad como institución? Luego, a partir de ahí, pensar qué red social es la más adecuada. ¿Me alcanza con una? ¿Debo combinar con otra? ¿Una red social me va a garantizar simplemente el éxito en mi proyecto? ¿O mucho va a tener que ver de mi rol? ¿Cuál va a ser mi rol? ¿Qué información voy a proporcionar? ¿Qué actividades le voy a proporcionar a mis estudiantes para que ellos sean justamente actores fundamentales de su aprendizaje? Las cañerías, los caminos que me provee la red social para la comunicación, ¿alcanzan o voy a tener que usar otros elementos de la web 2.0 para que esa información sea más rica y que luego sí sea transmitido a través de los canales de las redes sociales? Mi red social o mi participación va a ser para mi aprendizaje, va a ser como mi rol de docente, o voy a tener un rol que tiene que ver con la publicación, difusión de mi institución o mi proyecto a través de una red social. No sé si al cabo de este tiempo lo que hice fue generar más preguntas que respuestas. Si mucho de lo que se habló, se mostró, ya lo conocían, o si hubo muchas cosas nuevas. Pensar qué fue lo más importante que pude brindarles a ustedes, y mi objetivo primordial seguramente fue dejarlos pensando. Ver la posibilidad de que ustedes terminen esto ahora y digan, me quedé con muchas preguntas, me quedé con muchas dudas.
Me quedé con muchas ganas de indagar acerca de redes sociales horizontales, redes sociales verticales. Me quedé con muchas ganas de conocer más acerca del aula expandida, acerca del aula invertida. Me quedé con muchas ganas de conocer Edmodo, de cómo trabajar con Twitter. Y si estamos hoy acá, seguramente es para empezar a generar una nueva red de aprendizaje, esta nueva red que justamente nos proveen nuestros amigos de Aprender 3C. Por mí, hasta acá, por lo menos lo que fue mi exposición vertical, finaliza, esperando para ver si tenemos algunos minutos más de charla, más de interacción. Y si no, quedo dispuesto a seguir participando de los canales de la comunidad, justamente para hablar de redes sociales, para proporcionar enlaces, para proporcionar experiencias, recursos de diferente índole, para escucharlos, para leerlos y para ayudarlos, ¿por qué no?, a ver de qué forma ustedes pueden llevar sus proyectos de redes sociales adelante en sus diferentes espacios. De mi parte, muchas gracias a cada uno de ustedes que estuvo del otro lado de las pantallas y quedo en contacto. Espero ser un nodo más de sus redes. Bueno, aquí estoy. Muy interesante charla, Javier, la verdad que muy profunda en todos los aspectos de las redes sociales en educación. Yo quería comentarte esto, que también lo que vos decías, vamos a seguir en el foro de Aprender 3C con algunas preguntitas, algunas dinámicas para continuar con la temática que da para mucho. Bueno, acá tenemos algunas preguntitas que me hacen. ¿Cuál es tu opinión sobre ELF, la red social de software libre? No sé si la conoces, ELF. Bien. Bien, ¿se me escucha? Bien. Existen muchas posibilidades de crear, de que cada uno pueda crear su propia red social. Eso también es una realidad. No depender de terceros para poder generar mi espacio. Si bien no la conozco en detalle, no la he utilizado, por lo que tengo entendido y por lo que pude leer en algún momento, tiene la posibilidad justamente de poder instalarse, de poder utilizarse, de poder modificarse, y como les decía en un principio, en definitiva, en cuanto a software o plataforma de red social, seguramente será una posibilidad para poder crear mi propio espacio y poder adaptarla a mis propias necesidades en cuanto a crear una comunidad con las características que yo necesito, justamente por tener la posibilidad de ser software libre. Yo siempre intento hacer bien la diferencia entre lo que es la plataforma que vamos a elegir y el uso que vamos a hacer de la misma, ¿no? Sin duda elegir la plataforma adecuada va a ser de mucha utilidad, pero más útil va a ser el uso que hagamos en cuanto a las comunicaciones dentro de la misma. También como red social, para poder crear mi propia red social, existe Gnoss. Si la quieren googlear, es GNOSS. Es una red social 3.0 que trabaja bajo la semántica de 3.0 y que también permite crear mi propia red social, y a partir de ahí poder vincularme con mi comunidad y también con otros miembros de otras comunidades que estén interesados en interactuar conmigo. Acá hay otra preguntita de Trini. ¿Existen plataformas o cursos de capacitación específicos para el uso de estas redes sociales? ¿O como ya es cada día más habitual, hay que ser autodidacta?
Existen cursos. Te puedo nombrar ahora el caso del portal Educar, del Ministerio de Educación de la República Argentina. Si ustedes buscan cursos Educar, por ejemplo, Edmodo o redes sociales en educación, van a encontrarse con que hay una serie de cursos destinados específicamente para gente del ámbito de la educación, docentes, bibliotecarios, en el cual uno puede aprender de forma más guiada con un tutor sobre el manejo en general de las redes sociales en educación, de este tema que estuvimos tratando hoy. Y también hay específico, como es el caso de Edmodo, donde hay un curso del portal Educar que justamente tiene que ver con la gestión de la plataforma Edmodo. Por nombrarte algunos, seguramente si uno busca se va a encontrar con cursos de dos tipos, cursos que son asistidos a través de un tutor, donde hay una fecha de inicio, una fecha de finalización, con un cronograma, con evaluaciones, con actividades, y otros cursos que uno encuentra en la web que tiene que ver justamente con tutoriales, donde sí pasa por el autoaprendizaje. Otra preguntita por parte de Antonia. Para dar a conocer una institución, ¿qué consejos específicos nos daría? ¿Algo más para aportar a esto? Hoy por hoy, si tengo que dar a conocer una institución, de todas las redes sociales que hablamos, seguramente voy a querer que mi red social mínimamente, para comenzar, se encuentre en Facebook y se encuentre en Twitter. En Facebook a través de páginas. No lo mencionamos en la presentación, pero trabajar con una página de Facebook me va a brindar a mí la posibilidad de tener estadística de cada una de las publicaciones, tener estadísticas de cuánta gente está hablando de mis publicaciones en sus diferentes espacios. Tengo que tener en cuenta qué es lo que quiero transmitir, cómo transmitirlo. Tengo que conocer a mi comunidad. Trabajando en una página de Facebook, yo puedo saber, por ejemplo, entre otras cosas, cuál es el origen de las personas que tocaron me gusta en mi página, cuál es el rango de edades de las personas que están. Como yo puedo saber a cuánta gente le llegó mi publicación, cosa que si lo hago en un grupo de Facebook, si lo hago a través de mi perfil no podría saberlo. Puedo saber a cuánta gente le llegó y a partir de ahí puedo saber cuáles son las publicaciones de más interés para mi comunidad. Si lo miro desde adentro, desde el lado de la implementación, cuando en un primer momento les comenté que muchas veces hay gente que no lo ve bien, lo que les digo es, hagan una prueba. Si ustedes son parte de una comunidad y quieren ver cómo funciona la red social o cómo funciona mi institución dentro de una red social, creen la página, promocionenla, pero promocionenla internamente. Vean de qué forma van a comunicar. En este periodo ustedes van a ver cómo se va dando la comunicación, cómo se va dando la retroalimentación. Se van a ir perdiendo los miedos que uno puede llegar a tener. ¿Qué pasa si alguien publica algo que yo no quiero en la red social de la institución? Y muchas veces no entendemos que las personas en Facebook, por ejemplo, su perfil es uno. Y yo no voy a decir una barbaridad en una institución porque quedo visible para los demás. Si no lo haría en la presencialidad, tampoco lo voy a hacer en la virtualidad. ¿Qué cosas debería tener en cuenta entonces para poder crear o para poder poner mi institución en una red social? Primero, ver de qué forma voy a comunicar. ¿Quién va a ser la persona que va a comunicar? Piensen que no puede haber diferentes tipos de narraciones dentro de un mismo espacio. La forma en la cual voy a comunicar debe ser la misma.
¿Qué voy a comunicar? ¿Tengo acceso a lo que ocurre dentro de mi institución para poder comunicarlo? ¿O voy a tener que generar canales para que la información llegue a las personas que van a dar la difusión? Una posibilidad para lograr esto es crear un grupo cerrado de Facebook en los cuales los diferentes miembros que cumplen un rol fundamental dentro de la institución puedan participar y en ese grupo cerrado comuniquen qué es lo que está sucediendo y que luego la persona encargada de la página de Facebook y del Twitter pueda difundir lo que ocurre de la forma adecuada y en forma uniforme. Y no perder de vista que si hablo de una comunidad, debo generar sentimientos. Por ejemplo, si yo sé que se viene la semana de exámenes dentro de mi institución, no está nada mal desearle éxito a mis estudiantes en esta semana que está por comenzar y decirles que sabemos lo que sienten porque alguna vez pasamos por ahí. No sé si se llega a comprender de qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de pensar en difundir mi institución en las redes sociales. Es un buen tema para poder seguirlo a través del foro de la comunidad. Me parece que sería interesante que podamos ver qué cuestiones tener en cuenta, cómo llevarlo adelante y quizás dar ejemplo, dar enlaces de instituciones que lo están haciendo en forma adecuada, analizar otras páginas, analizar los Twitter de otras instituciones, ver de qué forma lo hacen ellos y ver si mi modelo comunicativo concuerda o no con lo que están haciendo otras instituciones. Siempre el ejemplo, cuando estoy por arrancar algo, es fundamental. Ver qué están haciendo otros, ver de qué forma lo hacen, ver qué cosas tengo que modificar y qué cosas tengo que tomar de ellos en mi modelo comunicacional. Bueno, Javi, en 3 minutitos me piden acá una preguntita sobre Pinterest. Ahí te la hago rápido, a ver si la tenías por acá. Es una pregunta de Antonia Patricia Gómez. Según la clasificación que das, ¿qué tipo de red social es Pinterest? ¿La utilizo en clase? ¿Qué usos posibles de Pinterest se le ocurren para el aula? 3 minutitos, Javi, y después la podemos seguir en el foro, pero a ver. Bien, Pinterest tiene mucho que ver con la infografía, ¿no? Pinterest es una red social en la cual básicamente lo que voy a hacer es publicar, hacer publicaciones de imágenes. A partir de ahí me están pidiendo que redondee. A partir de ahí habría que ver cuál es tu especificidad, ¿no? Ver cuál es tu temática, cuál es tu área disciplinar y a partir de que sabemos eso, ver qué uso se le puede dar. Si yo trabajo en Pinterest, voy a poder vincularme con otras personas, con otras instituciones. Perdón, tuvimos un problemita de conectividad y bueno, los esperamos el martes que viene, 20 horas Argentina. Muchas gracias, Javier. 19 horas Chile, así que ya se nos fue bastante con esta interesante charla y seguimos por el foro. Así que los esperamos el martes que viene, 20 horas Argentina, 19 horas Chile, con la siguiente charla que vamos a contar con, si mal no me acuerdo, Santiago Villegas, presentándonos sobre una experiencia de Aula School del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Así que bueno, lo esperamos hasta la próxima por este mismo canal y a la misma hora. Nos vemos. A charlar un poquito acerca del tema. Cuando estaba preparando la charla y dije redes sociales, y hay algunas preguntas que son claves. Y me acordé de un músico cuartetero, que la gente quizás de Argentina lo conozca, que es Sebastián, que decía ¿cómo, dónde y cuándo? Y justamente la pregunta para esto de las redes sociales es ¿cómo, dónde y cuándo? Y yo le agregué ¿para qué? Es muy fácil cuando hay una cuestión de comunicación hoy por hoy decir armamos un grupo en Facebook. Y es lo primero que se nos ocurre, una cuestión de comunicación, Facebook, grupo, y
y automáticamente ya están generados los canales para que una comunicación sea rápida e instantánea. Y también decía la canción de este cuartetero que decía, ¿cómo, dónde y cuándo me vas a dar el sí que te estoy esperando? Y el me vas a dar el sí que te estoy esperando justamente lo tomo porque no podemos estar alejados de las nuevas tecnologías hoy por hoy en los distintos ámbitos de donde circula la información. En el caso de las bibliotecas, en el caso de las escuelas. ¿Cuándo me vas a dar el sí que te estoy esperando? Es porque la cultura del afuera tiene que estar justamente en esos espacios. Lo que se generó afuera, lo que se está generando en la sociedad, tiene que estar dentro de la escuela, tiene que estar dentro de las bibliotecas y en todo lugar donde la información es importante. La información tiene que empezar a circular. La información ya circula, pero tiene que circular mucho mejor todavía. Entonces la premisa para arrancar con esta charla es justamente desde hace varios años, trabajando en distintos niveles del sistema educativo, desde trabajar desde lo que es el jardín de infante, preescolar, pasando por primaria, secundaria, terciario, universitario, adultos, y en todos los casos siempre trabajando con estudiantes, docentes y directivos. Antes de comenzar, agradecerle a los compañeros de Aprender 3C por la invitación. E intentando un poco ver a ver de qué forma hacemos esto de trabajar en red e intentar no ser demasiado expositivo justamente en esta charla que voy a estar intentando llevar adelante. ¿Qué les propongo para intentar evitar esto? Que ustedes jueguen con las redes sociales. Que tuiteen, que posteen en diferentes entornos, Facebook, Google+, fotos en Instagram, donde estén, que puedan ser partícipes también de esta charla que vamos a llevar adelante, y que hoy comienza, pero como bien les comentaba Fernando antes de tener el primer corte, vamos a intentar mantenerla viva a través del espacio que nos proveen Aprender 3C, justamente para que esto no sea simplemente 30, 40 minutos de un tema en particular, sino que podamos seguir enriqueciendo esta charla con los aportes de todos. Me parece que por ahí va a estar el secreto justamente de poder trabajar en red. Si no, caeríamos en una exposición, en algo vertical, y la idea es justamente ahora dar algunas puntas, dar algunas ideas, algunos interrogantes, para que podamos seguir trabajando, aportando un espacio común, hoy trabajando acerca de las redes, y mañana junto a esta comunidad que está queriéndose iniciar, con diferentes temas que tengan que ver con las ganas de aprender que tenemos todos, ¿no? Por eso creo que estamos acá, por eso creo que estamos en comunidad, porque tenemos ganas de aprender cada vez más. Redes sociales, gestión de comunidades de aprendizaje en línea. La verdad que lo que se fue generando durante la semana a través de las distintas redes sociales es justamente eso, justamente es trabajar en red. Lo que lograron ustedes desde el otro lado, siendo partícipes también de esta charla, eso es trabajar en red. Ustedes ahí tienen mi dirección de Twitter para que puedan agendarla, para que puedan involucrarme en sus comentarios y a partir de ahí empezar entonces a que ustedes tengan el protagonismo del otro lado de la pantalla, estén en el lugar del mundo donde estén, que podamos justamente establecer esto, usar la web como un medio para empezar a comunicarnos. Vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible, dado los tiempos, dado que ya para muchos es la hora de la cena, así que vamos a empezar a... Hola, buenas noches. Estamos aquí otra vez en Aprender 3C. Les damos la bienvenida a esta nueva charla. Espero que nos estén escuchando.
Eh, Así que estamos acá con Carlos Javier Di Salvo. Otra vez vamos a tener sobre redes sociales para comenzar y amenizar Aprender 3C. Mientras estamos preparándonos alguna cosita acá con Javier, mientras el sitio, ustedes habrán visto esta semana que hemos incorporado un nuevo espacio que es el foro de Aprender 3C. Allí los queremos invitar a los que quieran loguearse. Pueden entrar y pueden tranquilamente compartir con nosotros distintas reflexiones. Todavía no hemos iniciado algún debate en especial, pero ya mañana ya Javier nos va a tirar algunas consignas para que podamos seguir reflexionando en nuestra comunidad de aprendizaje. ¿Está? Bueno, vamos a la presentación de Javier. Muy bien, acá lo tenemos a Javier Di Salvo. Bien, licenciado en Sistemas de la Información por la Universidad Nacional de Luján, obtuvo en Flaxo la diplomatura superior en Educación y Nuevas Tecnologías, se recibió de especialista universitario en Sistemas. Mi nombre es Carlos Javier Di Salvo, trabajé en todo lo relacionado con las TIC Educación. Redes sociales, ¿cómo, dónde, cuándo y para qué? ¿Qué te vamos a tratar? Un poquito saber dónde estamos situados, dónde vivimos hoy por hoy, qué características tienen nuestros estudiantes, las personas que están accediendo a la información de diferentes lugares, cómo lo hacen, de qué forma. Vamos a dialogar acerca de qué son las redes sociales. Cuando hablamos de redes sociales, entender primero qué es lo que son, cuáles son sus características, qué redes sociales se recomiendan o se podrían utilizar en educación, por qué una o por qué otra, y si mi institución tiene que estar en las redes sociales, sí o no. ¿Lo conocen? Esto es parte del lugar donde estamos viviendo hoy por hoy muchas de las personas que están conectadas. Hoy por hoy estamos transitando un mundo híbrido, ¿sí? Entre lo que es el mundo real, físico, y lo que es la virtualidad. Y si tomamos a cada uno de ustedes, si nos tomamos nosotros y vemos qué porcentaje de mi vida paso en la realidad física y cuánto paso en la virtualidad, seguramente dependiendo de las modalidades de cada uno, las características, trabajos, gustos, uno va a poder decir que la vida de uno transcurre tanto tiempo en la presencialidad y tanto tiempo en la virtualidad.